Missing someone with all your heart. Missing someone. El elemento más importante de la Tierra es el agua. Gracias a ella vivimos, y no solo eso, sino que en los ecosistemas acuáticos encontramos todo tipo de seres vivos, animales, vegetación, flora y organismos, cuya actividad y vida se establece en este hábitat que cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre. Conforman de forma general los lagos, ríos, arroyos, lagunas, océanos, mares y todos aquellos hábitats donde se localiza agua que alberga vida. Es una simbiosis que produce tanto en el agua dulce como el agua salada. Pero, ¿qué es un ecosistema acuático? Un ecosistema acuático son aquellos ecosistemas donde los componentes vivos desarrollan todas sus actividades en el agua, sea salada, como la establecida en los mares, océanos, o dulce, como en los ríos, lagos, arroyos, etc. Como los seres vivos se desarrollan en el agua, estos adquieren peculiaridades físicas muy afines entre sí, a consecuencia de su adaptación y necesidades ante un hábitat acuoso. Los tipos de ecosistemas acuáticos. Por norma, para poder estudiarlos con coherencia y ver de forma clara sus características, se dividen en dos tipos de ecosistemas acuáticos básicos. Son dos grandes grupos que, aunque en ambos casos el entorno es el agua, existen diferencias en los criterios de interacción y flujo entre los diferentes seres vivos y su entorno, y sobre todo, dependiendo de si hablamos de agua dulce y agua salada, se clasifican en marino, también denominado alobios. Las regiones del ecosistema amarillo incluyen océanos, mares, marismas, etc. Estos medios son sumamente estables de cara al desarrollo de la vida en comparación en cualquier sistema terrestre de agua dulce. En verdad, la vida nació en el mar y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar excepcional y aún muy desconocido. Y de agua dulce, es el ambiente de agua dulce también denominado linobios. En esas regiones están determinadas por los lagos, ríos, pantanos, etc. Constituyen una gran biodiversidad de especies de todo género y de todo color, tanto faunística como de vegetación. Por lo general hallamos muchos anfibios, también se puede localizar un enorme número de peces asociados a ellos. La extensa presencia de flora es una de las peculiaridades palpables de los ecosistemas de agua dulce. Lo curioso de los ríos es que las condiciones pueden cambiar entre tramos y regiones, con lo que un mismo río puede tener múltiples microecosistemas. También se pueden clasificar y organizar en 4 grupos diferentes por la manera de desplazarse y el modo de vida de sus organismos. El concepto se aplica por igual tanto en los ecosistemas de agua dulce como en el océano, siendo los más importantes el plancton, los bentos, el néctar y el lobster. Tipos acuáticos. Acuático bentónico. Son aquellos que los organismos vivos denominados bentos se sitúan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. Son aquellas zonas que no son muy profundas donde los primordiales habitantes son algas. Acuático nectónicos. Los organismos vivos denominados nectón se desplazan en toda libertad y nadan activamente en las áreas acuáticas. Activo planctónicos. Seres vivos denominados plancton viven flotando en el agua terrestre o bien marina y son arrastrados por las corrientes. No se trasladan por movimientos propios. Pueden dividirse entre fitoplancton y zooplancton. Los factores abióticos son componentes físicos y químicos del ecosistema que no requieren de la acción de los seres vivos o no poseen vida, es decir, no realizan funciones vitales dentro de sus estructuras orgánicas, pero son fundamentales para la supervivencia de cualquier comunidad biológica. Los factores o componentes abióticos han permanecido a través del tiempo siguiendo leyes físicas y químicas con las que se conformó el planeta Tierra, y están disponibles en el entorno para ser requeridos por los organismos, por ejemplo, el agua, la luz solar, la temperatura, el aire, las sales, minerales, viento, etc. Los factores bióticos químicos son los minerales, la salinidad del agua, componentes del suelo y componentes del aire. Y los factores abióticos físicos es la lluvia, la intensidad de la luz solar, la temperatura, presión atmosférica, el aire y el suelo. Los factores bióticos son los componentes de un ecosistema, pues
que los seres vivos lo integran. Pueden referirse a la flora, la fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones. Estos elementos están formados por sustancias inorgánicas y orgánicas de carbono. Sin embargo, la suma de esas sustancias no es suficiente para generar la vida. Es necesaria una organización interna compleja, caracterizada por una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de una unidad funcional, la célula, independientemente del medio externo, pero que intercambian materia y energía con autorregulables. Esta organización química y estructurada es la que permite mantener las funciones vitales del organismo. Yes. Nuestro sistema fue construido con un garrafón con 20 litros de capacidad, 2 kilos de grava, 2 kilos de arena, 1 kilo de tierra sin hojarasca, agua pura y agua fértil. Comenzamos por agregar la grava, con un diámetro de 1 a 2 centímetros aproximadamente, extendiéndola de forma uniforme. Continuamos con la arena, con un diámetro aproximado de 0.05 centímetros, se extiende de manera uniforme. Y finalizamos agregando tierra sin hojarasca hasta completar 3.5 centímetros de altura total entre las tres capas. De manera lenta y cuidadosa, comenzamos a agregar los 18 litros de agua pura para evitar que nuestro suelo se levante y se revuelva. Posterior a una semana de formar nuestro sistema acuático, fuimos a conseguir los 2 litros de agua fértil faltante al lago del Parque del Pueblo. Al momento de colocar nuestra agua fértil al sistema, pudimos observar que el agua se pintó amarilla, pero al paso de los días observamos que el agua fue tomando un color demasiado oscuro, por lo que tuvimos que hacerle una filtración al sistema para aclarar el agua, para que tuviera una mejor calidad y a la hora de agregar nuestros organismos, estos no murieran. Tres días posteriores a la filtración que realizamos a nuestro sistema, comenzamos a agregar los organismos. Primero colocamos los tubifex. Los tubifex son gusanos de fango que también son llamados gusanos de lodo o gusanos de aguas residuales. Habitan los sedimentos de lagos y ríos en varios continentes. Antes de agregar los demás organismos, decidimos dejar nuestros gusanos alrededor de 2 días para que se enterraran bien en la tierra de nuestro sistema, para que no fueran a ser devorados por los peces de forma inmediata. 2 días después de agregar los tubifex, llegó el momento de agregar algunas algas. Las algas, superdotadas para la supervivencia, presentan unas células capaces de desarrollar las funciones vitales sin depender del resto del organismo. Cabe mencionar que gracias a la energía que obtienen por la luz, las algas son capaces de conseguir compuestos de carbono y generar oxígeno. Por último, agregamos a nuestros peces, en este caso fueron charales. Cabe mencionar que hasta este punto del proceso nos dimos cuenta que en nuestro sistema había nacido un organismo. Cuando llegó el momento de aclimatar el agua de nuestros peces, antes de incorporarlos al sistema, al momento de sacar el agua y vaciarla en los peces, observamos que había un renacuajo en el sistema. Con ello podemos darnos cuenta que el agua fértil traía gran cantidad de organismos vivos que permitieron el nacimiento de este renacuajo en nuestro sistema, el cual sigue vivo hasta el momento. Los niveles tróficos generales de un ecosistema son los productores, o sea, los vegetales. Como consumidores primarios son los herbívoros, como consumidores secundarios los carnívoros, como consumidores terciarios los carnívoros, secundarios y los desintegradores, que son los reductores. Y en el caso de nuestro sistema acuático, tenemos como productores a las algas, como consumidores primarios a los tubifex y como consumidor terciario al renacuajo.
Y bueno, gracias a este trabajo, en el caso mío y pues de mi compañera, dio en nosotros como una especie de reflexión, puesto que estamos destruyendo un ecosistema que tiene que tener tantas bases para poderse hacer, que es increíble cómo simplemente un sector de todo este ecosistema que somos nosotros lo está destruyendo tan increíblemente rápido, y con ello pues obviamente destruye a todas las especies que durante siglos y durante décadas han estado viviendo aquí. También nos dio como esa visión de nosotros poder controlar un ecosistema, de nosotros estar al pendiente de unos seres vivos que pues logramos tener en nuestro alcance. Y también nos da nos dio como darle más importancia a nuestras acciones, porque nuestro ecosistema por algún pequeño descuido, pues podrían morir todas nuestras especies. Y creo que también deberíamos ponernos en ese lugar, que si en algún momento se terminase el agua, o si en algún momento el clima en serio dejara, por ejemplo, de dar pues ese tiempo determinado para poder tener ciertas cosechas, pues vamos a extinguirnos con el tiempo. Y bueno, gracias por mirar nuestro trabajo, profesor.